Bien, hablamos de los contratistas que realizan actividades inherentes o conexas. Inherentes, decíamos, es aquella que participa de la misma naturaleza que la actividad a la que se dedica el contratante, es decir, el beneficiario de la obra. Y cuando, según el reglamento, en el artículo 23, constituye de manera permanente una parte indispensable del proceso productivo del contratante, y sin esa parte el proceso productivo del contratante no puede completarse, no puede alcanzar su objeto. Bueno, esto es yo les había puesto un ejemplo, pues el que fabrica motocicletas y que contrata con otra empresa que le fabrique los motores. Bueno, eso eso constituye una fase indispensable del proceso productivo, porque una moto sin motor no sirve absolutamente para nada, no puede alcanzar su objeto, de manera tal que eso es una actividad inherente. La actividad conexa, la conexidad es de otro tipo. Está en una relación íntima y se produce con ocasión de ella. Y de acuerdo con el reglamento, cuando las obras o servicios estuvieran íntimamente vinculados, cuando la ejecución se produzca como una consecuencia de la actividad del contratante y que revistan carácter permanente. Fíjense que es muy importante que revistan carácter permanente. Yo les ponía el ejemplo de la fábrica que procesa maíz y que contrata una empresa de transporte para que le transporten el material hasta la fábrica. Bueno, si eso lo hace de manera permanente, evidentemente que esa es una actividad conexa, porque se produce, está íntimamente relacionada. Sin el transporte, el transporte del maíz es absolutamente necesario para poderlo procesar, y además se produce de manera permanente. Pero si, por ejemplo, la fábrica de maíz tiene, la procesadora de maíz tiene su propio transporte, pero de pronto hay un evento extraordinario, necesita transportar más maíz y no tiene suficientes camiones y contrata temporalmente a otra empresa transportadora, ahí no se considera que no hay conexidad, porque no se realiza de manera permanente. Por cierto, hay unas presunciones juris tantum establecidas en el mismo artículo 50. Cuando una empresa contratista realice habitualmente obras o servicios para otra empresa, para una entidad de trabajo, en un volumen que constituya su mayor fuente de lucro, se presumirá que la actividad es inherente o conexa con la entidad de trabajo que se beneficie de ella. Ajá. Le voy a poner un ejemplo. Puede que una empresa industrial, en lugar de tener un departamento de publicidad y de promoción, pues para evitar responsabilidades, crea una propia empresa de, de publicidad y de promoción de los productos, que le trabaja exclusivamente a ella. Bueno, ahí se considera que hay conexidad.
¿Por qué? Porque como lo hace de manera habitual y exclusivamente y permanente y para ella, pues, y la mayor fuente de lucro de esa empresa de publicidad es lo que le paga la empresa industrial, pues la contratante, pues se considera que es una actividad conexa con la actividad desarrollada por el principal. En las láminas que les voy a enviar, les hago referencia a una sentencia que le da ese carácter de presunción juris tantum de la Sala de Casación Social, y ahí van los datos de la sentencia. Ahora, en este último caso, cuando se constituye una empresa que va a realizar una actividad conexa, como en el caso de la empresa de publicidad, ahí se considera que puede constituir esto uno de los supuestos o el último supuesto de la tercerización prohibida, que ya vimos que está contemplada en el artículo 48. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones? ¿Qué situación o cuáles son los efectos de que que se utilicen los servicios de un contratista para realizar una obra inherente o conexa? Ya dijimos que en principio el contratista no hace responsable al beneficiario de la obra. Les puse como ejemplo una fábrica productora de alimentos que contrata con una constructora para que le construyan un galpón. Ya dijimos que eso no es una actividad inherente o conexa y por lo tanto la empresa industrial no es responsable si la constructora, el contratista, constructor, no cumple con las obligaciones que tiene para con sus trabajadores, es decir, no le paga a los trabajadores. Pero si la obra es inherente o conexa con la actividad que desarrolla el principal, como el caso de la fábrica de motocicletas que subcontrata la construcción de de motores a otra empresa, o como el caso de la procesadora de maíz que subcontrata el transporte con otra empresa transportadora, que es una actividad conexa. Bueno, en esos casos hace solidariamente responsable al beneficiario de la obra. O sea, si el que fabrica motores para las motocicletas no le paga a sus trabajadores, es tan responsable él como es solidariamente responsable el dueño de la fábrica de motocicletas que le compra los motores a quien le fabrica los motores de manera permanente. O en el mismo caso de que la procesadora de maíz es responsable frente a los trabajadores, es corresponsable, solidariamente responsable frente a los trabajadores que le prestan servicio a la empresa que hace el transporte, porque es una actividad que de manera permanente lo realizan y es conexa con la actividad que realiza el principal. Bueno, esto de la prohibición de tercerización fue algo que se incluyó en la ley, en el decreto ley del 2012. Y el decreto ley del 2012
estableció en las disposiciones transitorias al final de la ley unas normas relativas a la tercerización. En la disposición transitoria primera se estableció, en primer lugar, que las empresas que utilizaran trabajadores tercerizados, es decir, a través de contratistas, pero que realizaban obras dentro de la empresa. Eso, los que más lo hacían eran la gente del gobierno, o sea, el gobierno se puso su propio cuchillo, sobre todo Sidor era uno que utilizaba muchos trabajadores que ellos llamaban tercerizados y las petroleras también. Entonces están obligados a incorporar a la nómina del patrono beneficiario a los trabajadores tercerizados en un plazo máximo de 3 años a partir del 30 de abril del 2012, o sea que ya pasó, debieron haberlos incorporado a su nómina. Y esos trabajadores tenían inamovilidad hasta que los incorporaran. Y el otro aspecto era que los trabajadores tercerizados tenían que tener las mismas condiciones, los mismos beneficios que tenían los trabajadores que prestaban directamente su servicio al patrono beneficiario. Eso es algo que supuestamente ya debió ocurrir, pero de todas maneras hacemos referencia a eso. Ojo, la ley establece solo la responsabilidad solidaria del beneficiario con los trabajadores del contratista cuando la obra ejecutada por el contratista es inherente o conexa con la obra que ejecuta el contratante, es decir, el beneficiario de la obra. No establece igualdad de condiciones, como lo establecía antes la ley en materia de empresas que realizaban actividades de hidrocarburos y empresas que realizaban actividades para la construcción. Eso fue eliminado. Como también eliminaron de la ley, porque como hay un monopolio del Estado en la actividad petrolera, eliminaron en la ley esto de que se presumía que todas las actividades que realizaban para una petrolera o de hidrocarburos eran actividades que se debían considerar como inherentes o conexas con la actividad del principal. Bueno, voy a detener la grabación